Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Carpe Diem Podcast. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que justamente viene muy arraigado a la psicología. ¿Por qué? Porque estamos en el mes del psicólogo en México. Entonces, pues vamos a empezar a tocar estos temas. Van a ser 2 episodios continuos de 100% psicología, no van a ser otros temas como más raros. Entonces, pues espero que les guste. Y pues sí, el día de hoy vamos a tocar el tema de la locura, pero desde el ámbito psicológico. Uno podría pensar que el término locura sería pues erróneo en la psicología, pero pues vamos a ver por qué llegamos a este punto, ¿no? ¿Por qué llegamos a hablar de locura cuando podríamos estar hablando de salud mental, de trastornos mentales y pues muchas otras cosas que engloban y cómo es que llegamos a la actualidad a no decir, oye, este güey está loco, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Entonces, pues a decirlo como de otra manera, ¿no? ¿Qué es lo correcto y cómo es que podemos abordarlo? Y pues para este episodio estamos muy contentas de recibir a una profesora que fue pues nuestra profesora en la universidad, a la cual admiramos mucho, queremos mucho y que realmente agradecemos que esté aquí. Y pues en breve vamos a darles su semblanza para que sepan quién es ella. Y pues ella es la doctora Berenice Morales, es licenciada en psicología con especialidad clínica por parte de la UNAM. Tiene una maestría en ciencias forenses e investigación criminal con especialidad en criminalística en la CECIJUC y un doctorado en teoría crítica por la misma institución. Cuenta con 22 años de experiencia como psicoterapeuta en el sector público y privado, así como docente en el ámbito educativo. Y pues sí, hagan aplausos mentales, por favor, para que podamos recibir a larga distancia a nuestra profesora. Y pues sí, le agradecemos mucho que nos haya podido abrir este espacio para que podamos compartir con todas las personas que nos escuchan, pues un poquito más de todo lo que habla la psicología, de todo lo que nos vemos englobado a nuestro trabajo y de todo lo que a lo mejor la gente cree que es y no es, ¿no? Entonces, pues, bienvenida, profesora. Muchas gracias. Yo solo tengo que decir que no les pasé una lana para esos comentarios tan bonitos, ni que tampoco les califico ya ninguna clase de materias para que vean que no es barbería, ¿eh? Esto es amor. Chicas, yo les agradezco mucho y estoy contentísima de estar con ustedes y que me hayan a mí abierto un espacio para poder platicar sobre este tema que definitivamente es inherente a la psicología y que parecería ya muy explicado, muy hablado, pero es más interesante que eso. Tiene una verdadera historia bastante interesante. Muchas gracias. Sí, entonces, pues vamos a partir desde lo que nuestros antepasados creían que significaba, que era la locura, la mente, todo esto de a lo mejor los trastornos mentales, todo lo que nuestros antepasados nos dejaron para seguir teniendo y avanzando cada día más a lo que la psicología y la salud mental refiere, ¿no? ¿Y cómo es que ha evolucionado términos y creencias y la sociedad, ¿no? Porque al final de cuentas, como lo comentabas, al principio era, por dar un ejemplo así como muy vago, era que la cacería de brujas o que te haga un hoyo en la cabeza para ver si se te sale el demonio, ¿no? O sea, eran cosas súper irreales que en este momento decimos, o sea, ¿qué estaban pensando, no? Pero toda la evolución científica que viene recorriendo años y años y que aún podemos decir que falta muchísimo porque creo que todavía no estamos al 100% o la sociedad no está al 100% preparada para abordar estos temas. Pues miren, aprovechando mi obsesión compulsión y mi ansiedad hablando de trastornos, pues ¿qué les parece que empecemos por el principio? Sí, como debe de ser, como debe de ser. Y justamente el principio sería el cómo todo lo desconocido buscamos ponerle un nombre, ¿no? Uh-huh. Si yo no sé por qué se comporta, o por qué habla, o por qué piensa como piensa, o por qué es diferente a todos nosotros que somos muy iguales, ¿por qué está sucediéndole eso? ¿Qué le pasa? ¿No? Yo no lo sé. Entonces tengo que ponerle un nombre. Y todo el mundo le puso un nombre, muchachas, como bien lo dijeron. Antepasados, principios de los tiempos, ¿no? Fíjense, podríamos imaginar que las mentes más inteligentes y más centradas al conocimiento y al origen de la ciencia, que son los filósofos, abordaran de manera natural la locura, pues sí lo hicieron. Y justamente lo hicieron porque había un montón de grieguecitos por ahí que no estaban interesados en temas, que sí estaban interesadas estas personas llenas de conocimiento, ¿no? Entonces,
Diríamos que el principio de los tiempos para hablar de locura serían los griegos. Ok. Y si ustedes recuerdan, la cultura griega, al igual que la romana, pero de inicio la griega, cada vez que no podían ponerle un nombre a algo, culpaban a alguien más. Así como los mexicanos y los hombres, mujeres en las relaciones interpersonales, ¿no? Nada es igualito. Igualito. Y el culpar a alguien más era culpar a los dioses. Justamente la explicación para eso diferente que no tenía nombre era una cuestión mitológica. La famosísima mitología griega. Y entonces los griegos decían, bueno, si él o ella tienen esta cosa diferente que yo no logro entender, algo hicieron mal, se portaron mal y están siendo castigados. En nuestros tiempos suena también a algo que conocemos muchísimo, ¿no? Y que en este andar del tiempo también platicaríamos. Y lo que hacía esta explicación era lo siguiente. Tú tienes algo raro, entonces te portaste mal. Y si te portaste mal, ¿quién te va a castigar? Pues los dioses. Dios. Sí, de alguna manera los dioses, definitivamente, ¿no? Algo muy parecido a la realidad de hoy en día también. Y si ustedes recuerdan todas estas películas de los dioses del Olimpo, que si Poseidón, que si Zeus, que el castigo con estas mitades humanos, mitades bestias y demás, si ustedes recuerdan, todo el punto de vista en las películas y en las historias que nosotros vemos son estos dioses muy caprichosos, muy enérgicos, que están buscando señalarte el error. Entonces, claro, tú eres raro porque estás castigado. ¿Y cómo te castigaron estos dioses fuertes? Te voy a mandar un demonio. Déjenme corregir. Demonia. Eres raro. Tampoco nada que suene a nuestros tiempos, chicas. Y no solo una, sino te voy a mandar 2. Entonces, ellos explicaban estas conductas raras o extrañas, y permítanme introducir la palabra anormal, porque creo que por ahí empieza este rollo de los trastornos, la salud mental y después la locura. Anormal, que curiosamente tiene esta etimología griega que significa fuera de lo normal, ¿no? Entonces te cayeron a ti 2 muchachas súper tremendas. Una se llama Manía y la otra se llama Lisa. Y lo que hicieron Manía y Lisa fue meterse a tu cuerpo y provocarte ese comportamiento. Si a alguna de ustedes les gustan las películas de terror y las historias de terror. ¿Leslie? A mí Aranza le da miedo. Leslie, hay un tipo de demonios que después se clasificaron en la Edad Media que se llaman subcubos e incubos, que eran justamente estos demonios que vienen a poseer tu cuerpo, a abusar de ti durante la noche, ¿no? Pues esta construcción de este tipo de demonios son a partir de los griegos. Los subcubos son demonios mujeres y se toma esa historia de la mitología. Entonces venían, los poseían y esa era la explicación que le daban a la diferencia de actitud. Y bueno, tengo que resaltar que una de ellas se llama Manía, nombre que posteriormente se le puso a un trastorno mental. Así es. Ahora, ¿no? Y justamente, si ustedes recuerdan, una de las características de este trastorno mental es esta conducta poco controlable, completamente diferente. Alguien que hace cosas de manera impulsiva y que no encuentra razón de por qué tanto impulso y tanta falta de control. Justo basado en esta mitología griega. Y piensen, estamos hablando de antes de Cristo a nuestros días cuando hablamos de trastornos, y es algo que se sigue utilizando. Pero da la cosa, chicas y auditorio, que pues luego aparecen en Grecia personas que buscaban darle explicación racional a todo. No sé si ustedes pueden imaginarse al famosísimo Aristóteles o a Platón hablando de posesiones demoníacas, ¿no? Hipócrates también, por supuesto. Ellos lo que estaban buscando todo el tiempo era dar una explicación lógica, comprobable en la naturaleza, a todo lo que sucedía. Entonces, definitivamente descartada la idea de los demonios y estas posesiones. Creo que Hipócrates vino a revolucionar y a empezar a poner nombres acerca de lo que verdaderamente pasaba, ¿no? O sea, Hipócrates fue el primero que nos dio a lo mejor una clasificación a todas estas enfermedades mentales que él veía en ese momento, que podía ser la manía, la melancolía y la frenetis, ¿no? O sea, él es o sentirte muy eufórico o muy triste o estar en un punto medio, ¿no? O sea, el que él pudiera clasificarlo y darle nombre a todo esto, creo que fue una parte importante para todo lo que ahora hablamos y ahora
a todo lo que ahora podemos explicarle al otro qué es lo que está sintiendo, ¿no? Así es, efectivamente, porque justo pasó de ser un ejercicio de maldición y enojo a ser una cuestión de enfermedad física. Y con Hipócrates es la primera vez que se habla de enfermedad. Y ese es el punto relevante. Y fíjense, este constante pelear entre griegos y romanos no solo fue en un ejercicio de civilización y ejército, también lo fue en un ejercicio médico. A la par que Hipócrates empieza a describir estas características con una causa física y que resulta en una enfermedad más que en una maldición, en Roma aparece Galeno, haciendo justamente lo mismo, solo que como buena guerra fría, Galeno no solo clasificó, sino empezó a generar tratamiento. Ajá, así es. Es la primera vez que nosotros podemos pensar en un tratamiento para una enfermedad, que si bien todavía no hablamos de mental como tal, todavía no se clasifica. Todo era visto un poquito más como desde el lado orgánico, ¿no? Como todo era físico, justamente por eso sale como Galeno, que era doctor, pues a decir, no, pues está pasando por esto y esto y esto, cuando a lo mejor, como lo comentaba Aranza, Hipócrates llegó con todo este tema de los humores, de la bilis y la flema y tanta cosa que era, pues, que al final de cuentas venimos de la filosofía de tan atrás, claro, pero que tan pronto o siempre fue como subiendo escaloncitos para poder llegar a algo más. Así es, efectivamente, y aunque de manera textual no se hablara de algo mental, porque pues ni idea de hablar de cuestiones mentales todavía, ni siquiera psicológicas, esto es el principio de la medicina, ¿no? Pero sí de cómo una enfermedad física iba a repercutir en tu comportamiento, no solo en alguna parte de tu cuerpo, sino en cómo eras y cómo te comportabas. Ahí está la parte interesante, ¿no? Pero fíjense, como en toda la historia de donde quieran, de Canal 2, Netflix, la medicina y la psicología también, siempre va a haber un antagonista, ¿no? Y va a haber este antagonista que no quiere meterse en problemas, pero sí quiere decir, pues mira, ¿cómo te explico? No estoy tan de acuerdo. Ajá, ¿cómo te explico? Me caes re bien y te respeto, pero no estoy tan de acuerdo, pero no me dejes de hablar porque eres importante, ¿no? Y ese era Platón. Platón, dentro de la historia, tiene siempre una participación como medio, ¿cómo decirlo, muchachos? Para que no se me ofendan los estudiosos de la filosofía. Medio oculta, un tanto cuanto no honesta. Platón, cuando se hablaba de este lado de la enfermedad, él distinguía dos clases, pero de locura. Y fíjense bien, ahí es donde está la parte no tan honesta. Dice Hipócrates y Galeno, ¿qué onda? Ya estábamos hablando de enfermedad, ¿no? Y dice Platón, sí, ok, yo te respeto, pero para mí hay dos tipos de locura. Desacreditó el concepto de enfermedad. Y fue la primera vez que se habla de locura como tal, como este ejercicio de diferente a mí, de lo anormal. Y entonces él decía, ok, hay dos tipos de locura, una positiva y una negativa para no meterme en broncas. Si tú tienes la positiva, entonces tú fuiste tocado por un don divino. Felicidades. Tú tienes algo único que nadie tiene. Pero si tú fuiste tocado por el don maligno, lo que no funciona, entonces tú sí estás enfermo. Ahora la pregunta es, y esa es una pregunta que vamos a arrastrar a partir de aquí, ¿quién determina que si es divino o no? ¿Y quién determina lo que funciona o no? Esa es la complejidad justamente del tema, muchachas. Y claro, bueno, ¿no? Aquí ya marcamos como un bando entre los buenos y los malos, de decir, ok, como tú fuiste tocado por el don divino o por el ser supremo, eres una persona normal, ¿no? O eres un ser común y corriente que va a andar por la vida y tú eres el que puede trabajar y darle lo que significa ahora la sociedad, ¿no? Y como tú no entras en esas características y no puedes como clasificarte con nosotros los buenos, pues entonces ahora eres el malo y entonces como eres el frijolito en el arroz, ¿no? O sea, eres la persona como que no queremos, que no aceptamos en cierta forma y entonces ahí empezamos como a ver un retroceso, ¿no? De lo que hablábamos. Si
los romanos y los griegos nos estaban dando un paso gigante a lo mejor a lo que significa o lo que trabaja la psicología. Ahora pues viene Platón y empieza todas estas, las cruzadas, las conquistas, esta como rebelión hacia la religión o ese reclutamiento hacia las religiones que empiezan a modificar entonces lo que ahora significa, ¿no? Y que después nos costó mucho trabajo acreditar que los trastornos mentales existían, ¿no? Y que las cosas se iban a ver de una manera diferente. Así es. Y deja tú que nos ha costado desacreditar. Hoy en día, sin darnos cuenta, muchísimos de nosotros manejamos ese pensamiento platoniano. Eso que mencionabas de si te pareces a mí o eres diferente es lo que te va a dar el don divino o lo que te va a marcar la enfermedad. Cuando nosotros decimos, ay, es que esa persona es un excéntrico, ¿no? ¿Sí? Excéntrico quiere decir que es raro, pero que tiene dinero, es millonario. Entonces eso lo hace excéntrico. Es raro, sí, pero la posición económica lo pone de un lado padre, de un lado divino. Cosa contraria a que si es pobre o no tiene esa relevancia social económicamente hablando y es raro, entonces está loco. Y es Platón antes de Cristo y lo seguimos usando hoy en día. Esa es la cosa extraña. Tenemos como un pensamiento muy arraigado también en las cosas occidentales, ¿no? Porque a lo mejor nosotros que crecimos en la cultura occidental decimos, ok, tú las creencias en las culturas orientales son como de, no, esto no está teniendo como un match con mis ideales, y entonces ahí también se ve la diferencia entre lo que pensaban, porque pues nosotros crecimos con un pensamiento a lo mejor griego o romano, ¿no? Y ellos crecieron con un pensamiento a base de todo lo que ellos creían. Entonces también ese choque cultural vino a romper como muchas cosas alrededor de lo que habla a lo mejor la locura. Sí, y sobre todo porque a partir de esto es que se empiezan a establecer los términos y eso es lo que lo hace complicado, ¿no? Y cosa curiosa, tenemos arraigados, sí, pero también centramos nuestra atención a lo que nos parece más morboso o más prohibido que a lo correcto, porque tengo que decirles que el principal alumno de Platón, que fue Aristóteles, es el primero que habla de una enfermedad nerviosa. Ahí podemos estipular la enfermedad mental por primera vez sin llamarla como tal, pero Aristóteles dice, es que esto es producto de algo nervioso, y eso nadie lo peló. Nos quedamos con la parte morbosa de es raro, es extraño, pues está enfermo, está loco. Claro. Aunque... Además también tenían... O sea, también esta parte de cuando empieza a pasar todo esto de que la caja negra y cosas así, o sea, es como de, pues, al final nadie tenía como, a lo mejor el conocimiento de que todo eso pasaba realmente en nuestro sistema nervioso central, ¿no? Era como de, o sea, ¿cómo explico esto? Y como no tenían cómo explicarlo, a lo mejor científicamente, pues di que es esto y a ver cómo les cae, ¿no? Sí, le ponemos la etiqueta, y le ponemos la etiqueta de acuerdo a lo que decía Aranza. La cultura que nos antecede o que nos enseña cómo pensar, dependiendo la etiqueta que le vamos a poner. Porque justamente cuando Grecia y Roma son conquistados y pierden este poder completo de pensamiento y de poner conceptos, y estas figuras relevantes ya no lo son tanto, y empieza entonces esta parte de la religión que vemos al siglo XIII, el medievo y todo el rollo. Fíjense, está muy choteado, dicen en mis tiempos, muchachas, en mi época, en mi juventud, así decíamos, cuando un tema estaba muy manoseado. Está muy manoseado hablar de las brujas y de la época medieval, pero a la par de esas brujas y la época medieval está la otra parte que tenía un pensamiento mucho más positivo o mejor dirigido. Creo que también una parte, como lo comentaba, importante de la normalidad, ¿no? Al final, o yo siempre lo he pensado así, si es lo contrario, o sea, la anormalidad es lo contrario a la normalidad, ok, pero ¿quién nos está diciendo que es normal? O sea, ¿por qué esto es anormal y por qué esto no lo es, no? Entonces, en el momento en el que empiezan a clasificar a las personas, porque literalmente empiezan a clasificar a las personas como de que, ay, sí, tú sí puedes pasar por aquí o tú no puedes pasar por aquí porque tienes estas y estas características. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que justamente se empiezan a desviar como por esos caminos.
La mayoría. Ese es el problema con el que cargamos hoy en día y cargamos con este concepto, que si la mayoría piensa algo, aunque no sea correcto, nadie lo cuestiona. Entonces, en automático... Justamente en algún momento leí una cita que era algo así como, dicen que los locos están en los manicomios porque ellos están adentro, pero nosotros somos la mayoría, pero si ellos fueran la mayoría, nosotros estaríamos adentro y ellos estarían afuera. Entonces sí es como de, órale, o sea, 100%. Y eso es lo que lo hace muy complejo en la psicología y que requirió un montón de tropiezos para que llegáramos a este punto donde logramos entenderlo. Y fíjate, justo que decías ahorita lo de la normalidad y tocábamos lo de la mayoría de los de adentro y los de afuera. En la época medieval, todo mundo ponemos atención a las brujas, las posesiones demoníacas, los alquimistas, la hoguera, pero en la Edad Media estaba el otro lado que eran minoría y que pensaban con respecto a la diferencia diferente. Por ejemplo, en el mundo árabe, la historia era completamente otra. Para Mahoma, el hombre que había perdido la razón había sido tocado por Dios. Era un ser divino. Claro. Tanto que nosotros en el mundo podemos ubicar el primer hospital para la salud mental o bien para regular la enfermedad mental en la antigua Babilonia. Así es como este movimiento, y justamente viene muy arraigado también a la religión, ¿no? Como lo decía Ara, esta parte de que culturalmente yo pienso esto, pero del otro lado del mundo están pensando contra todo lo diferente, ¿no? Porque acá están matando a los que piensan que él es el demonio y allá están venerando a los que piensan que Dios ya les dio la bendición o no sé, ¿no? Entonces, ese choque cultural, como lo decía Aranza, pues es importante. Sí, súper. Y ahí volvemos. Hay un choque cultural, pero la cultura que lo ve padre, que lo ve como divino, es la minoría. Y la cultura que lo ve como demoníaco es la mayoría. Entonces la mayoría decide. Es por ello que en la Edad Media los países árabes fueron invadidos por Europa, que son completamente católicos y que tienen este rollo del demonio, ¿no? Y ahí es donde se empieza a poner la cosa bien interesante con normal, anormal, la locura, la enfermedad y la salud mental, chicas. Porque pasamos de tener este duelo entre enfermedad y divino con los griegos a pasar literalmente a posesiones demoníacas en el medievo. Y ya no solo si no eres como yo o eres diferente a mí, ahora también, si piensas diferente y estás en contra mía. Sí, y va lo mismo de como todos pensamos esto y tú no, pues entonces el raro eres tú, ¿no? Exactamente. Y tenemos, por ejemplo, en la Edad Media, pensadores y filósofos importantes como Santo Tomás de Aquino o Alberto el Grande, que alimentan esta idea de que todos podemos ser personas inteligentemente divinas y sanas siempre y cuando sigamos ciertas reglas que nos indiquen que eso es lo correcto en nuestra conducta, en nuestra forma de pensar y de ser. Y es por ello que las brujas en las hogueras y los alquimistas asesinados, porque pues pensaban diferente. Y miren, y yo siempre digo cuando estoy hablando de este tema en las clases, con todo respeto a la audiencia, pero desde la psicología y la ciencia, en la Biblia hay mucha enfermedad mental. Claro. Si nosotros nos ponemos a analizar versículos de la Biblia, podemos identificar manías, obsesiones, esquizofrenia, todo lo que da. Hay pasajes que hablan de parafilias, como la coprofilia. Tenemos muchos de estos profetas que están en el texto que tenían ciertas conductas o comportamientos que hoy en día podríamos catalogarlos perfectamente en un manual de enfermedades o trastornos mentales. Y que todo era a nombre de Dios, ¿no? O sea, era yo lo hago por Dios. Exacto, pero justo diste en el clavo, ¿no, Ara? Justo como estaba dentro de la norma y en nombre de Dios, estaba muy bien. Pero lo que está afuera, no.
Entonces, el medievo está marcado para la salud mental justo porque es cuando marcadamente notamos esta forma de ponerle una etiqueta no solo desagradable, sino pecadora, ¿no? Culposa, a tener diferencias o a estar con un padecimiento diferente a los padecimientos cotidianos. Por eso es importante el medievo. Y estamos hablando que el medievo es toda la época media, o sea, estuvimos muchísimo tiempo ahí, tanto que se es bien llamada la época obscurantista porque no hay progreso en la ciencia, en nada, ni psicología, ni medicina, ni nada de nada, todo era completamente religioso. Incluso como en términos como generales, la medicina cuando empezó a ver como rastros de psiquiatría, intentó decirle, no, tú no eres medicina, ¿por qué no? Y vete para allá, que aquí no te queremos. Sí, somos como el patito feo dentro de las ciencias de la salud, ¿no? O sea, es como de no, porque no puedo ver que el corazón a lo mejor no está funcionando correctamente. Entonces, como aquí estamos hablando de emociones y de sentimientos y de funcionamiento como tal del cerebro, o sea, hasta la fecha no hemos descubierto mucho de lo que nuestro cerebro hace, ¿no? Entonces, eso para ellos era tan conflictuoso de decir, no, o sea, todo lo que tú estás diciendo son cosas charlatanas y no me vengas con tus cuentos. Ahora lo que vamos a creer es esto que dijo Dios, que dice Jesús, y que lo fueron adaptando a las muchas culturas alrededor del mundo, pero sí la religión como tuvo su auge y la ciencia y todo lo que podemos a lo mejor comprobar tuvo su disminución. Claro, pero como en todas las historias, muchachas, así como en el amor, el enamoramiento termina. Y en la época medieval, afortunadamente el enamoramiento terminó. Bueno, no terminó solito, lo mató la peste, ¿no? Y entonces, literalmente, en que la gente empezara a morirse de enfermedades físicas y que empezara a morir de hambre, lo puso a las personas en una posición de, óyeme, pues sí, está bien padre que me clasifiques y que me etiquetes y que me digas cómo me voy a comportar y yo te hice caso para no meterme en broncas, pero te hice caso y me estoy muriendo. Entonces, todos nos estamos muriendo. Sí. Entonces, ¿es Dios o es la ciencia? Ahora Dios vino a castigarnos a todos. Exactamente. Y entonces empezó este conflicto en que definitivamente Dios no era la única explicación de todo, pero como en la historia de todas las ciencias, muchachas, este pensamiento no iba a soltar el control tan fácilmente. Y entonces, de ser una cuestión de brujería y demonios, entonces por primera vez pasamos a la locura. Y es cuando empezamos a hablar del término locura tal cual. Y miren qué cosa tan paradójica voy a decir, que va a parecer muy extraña, muy diferente, pero pasó así. El Renacimiento, que es cuando vienen todas las ciencias otra vez en su auge, justo cuando está el auge científico, es cuando se empieza a hablar de locura. Para acabarla de amolar. Porque justo como decía Sara, ¿no? Claro, no está en el cuerpo, no es observable, medible y comprobable, entonces está, o sea, estoy de acuerdo que ya está, que existe, no te lo voy a debatir. No, le vamos a llamar. Pero le vamos a poner locura. Y locura es feo, locura es sinónimo de rechazo, locura es sinónimo de raro, y entonces estamos hablando de algo que sucede en los 1400 y que en pleno 2021 vemos a alguien diferente en la calle y decimos, ¡ay, está loco! ¡Ay, este loco! ¡Ay, sí, ya sé! Bienvenida al club, ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y miren, y les decía, la iglesia no iba a perder el control por completo, entonces no solo cambió de demonios y brujería a locura, sino que también le dio poder a científicos sustentados por ellos. Claro, sí, era como la iglesia manejaba la ciencia y no dejaba que realmente mostrara lo que encontraba la ciencia, sino que, a ver, no, espérame, ¿cómo que viste esto? Porque esto es pecado, entonces no podemos decir que es ciencia porque es pecado. O sea, al final la iglesia seguía controlando la ciencia. Efectivamente, y con este control empezó a tener posiciones de poder. Hay en el Renacimiento un individuo que peleó justo por poder manejar un concepto diferente. Y es el primero que introduce el concepto enfermedad mental. Y que a partir de este concepto, después de este poderío de la iglesia, es que se empieza a trabajar con enfermedades y a que gente se preparara
para tratarlas y construir instituciones para ellas, las instituciones de las enfermedades mentales. Y este señor lleva por nombre Paracelso, ¿no? Y Paracelso, entonces, es el primero que nos dice, el enfermo mental no es pecador ni es criminal, solo es un enfermo y requiere que se le trate como enfermo. Digo, porque tenemos que decir que en este proceso también pasamos por loco es igual a criminal, ¿eh? Sí, claro. De hecho, no nada más a los criminales, era todo aquel que fuera, como decíamos, tuviera otra manera de pensar ya por default. O sea, por ejemplo, a las prostitutas o a los homosexuales, que en ese tiempo pues era impensable, ¿no? Pues era tener que llevar todos esos tratamientos, entre comillas, y eran tratamientos, porque Así pues es. no había de otra, o era que ellos se ajustaran a la sociedad porque la sociedad no se iba a ajustar a ellos. No, de ninguna manera. Y hemos hablado de cómo pensamos, cómo nos comportamos, a qué nos dedicamos, pero llegó un punto que también era cómo nos vemos. Y tenemos un oscuro pasado en la psicología, en este predesarrollo de la psicología que es la frenología. Y la frenología dice, si tú tienes el tamaño de la cabeza, el tamaño del mentón, el tamaño de la nariz, tú eres criminal. Ajá. Si tus labios son así, tus ojos están pequeñitos, tú eres asesina o violador, ¿no? Que es básicamente como muy clasista, ¿no? Que era decir, los morenos son criminales y los güeritos no. Y piénsenlo. Y que aún seguimos viendo, creo. O sea, ves en la calle a lo mejor a una persona, no sé, que se ve diferente. O sea, se viste todo de negro y está todo tatuado y se ve, tiene pues, cara... Pues perdón, decimos Miss Bere y yo. y tiene cara de... Leslie y yo corremos hacia él. Claro, y muchas personas dirían, güey mejor me cruzo la calle, ¿no? O sea, como también esos pensamientos se fueron infundando en nosotros y en la sociedad, que por eso decimos, ¿no? Hay mucho camino todavía que recorrer para que todo esto fuera o tome la importancia que es debida. Que ahí vamos, ¿verdad? Pero aún falta muchísimo. Y saben, yo más que hablar de importancia, hablaría de conciencia. Porque utilizamos las palabras con tanta libertad, loco, raro, enfermo, y no nos detenemos nunca social a entender de dónde y para qué, ¿no? Y esta es la importancia de este tipo de temas al que tengo el placer que me hayan invitado. Porque es nuestro mismo. Porque si yo no sé, muchas gracias, si yo no sé de dónde está surgiendo todo esto, tampoco voy a entender el significado que tiene cada una de mis palabras. Sí, y lo hemos dicho muchas veces en otros capítulos nosotras, es muy fácil abrir la boca. Sí, súper. Pero realmente creo que sí tienes que estar sabiendo de lo que estás hablando, ¿no? O al menos tener una idea para no abrir la boca a lo estúpido, porque muchas veces eso es lo que pensamos, justo porque creemos que nos vemos mejor aparentando algo que no, ¿no? Pero creo que yo vuelvo a lo mismo y pasó, y se escucha feo, la verdad, en algún momento justamente el profesor Raúl nos llevó pues a ver una necropsia, y la necropsia, o sea, pues, era un hombre, entonces yo me acerqué al profe y le dije, se va a escuchar bien feo, profe, pero la manera en que murió concuerda mucho con su físico. O sea, realmente es cómo seguimos o cómo todo nos implementó la sociedad, sí, algo que a lo mejor pasó hace cientos de años, pero seguimos pensándolo y viéndolo hoy en día. Sí, que la Edad Media nos trajo todo esto, ¿no? Sí, por supuesto. Y pleno 2021 con conceptos de Edad Media y principios de Renacimiento. Está cañón, muchachas. Y les digo, yo siempre he creído que el principal mal o la principal enfermedad que tenemos todos como seres humanos se llama falta de conciencia. Mientras no seamos conscientes de lo que decimos, de lo que pensamos y de lo que hacemos, tampoco vamos a poder transformar absolutamente nada. Y así como catalogamos, también somos catalogados, porque es un ejercicio de ida y vuelta. Al que yo le llamo loco o raro, en otro momento, en otro espacio va a haber alguien que me diga loco o raro a mí, porque como lo hemos visto hasta este momento, la base fundamental es la diferencia. Sí, por el contexto en el que se encuentre uno o el otro. O sea, al final yo le puedo decir a Aranza que está loca porque le gusta el rosa, pero Aranza dice que yo estoy loca porque me gusta el negro.
Efectivamente, podría. efectivamente, así es. Y bajo estos preceptos, y miren, finalmente las intenciones suelen ser muy buenas al paso de la historia y el desarrollo de la ciencia, pero dijera uno de mis profesores de doctorado, un cuate muy inteligente, él decía, bueno, las leyes son muy bonitas, ahí están. El problema es llevarlas a cabo de manera correcta, ¿no? Y lo mismo pasa con el ejercicio de la salud mental. Cuando Paracelso habla de que es una enfermedad mental y no es un castigo divino, sino una enfermedad ni una posesión, entonces todo el mundo se puso las pilas y dijo, ok, perfecto, es una enfermedad, tratémosla como enfermedad, ¿no? Entonces, pues si hay hospitales para enfermedades físicas, pues hagamos hospitales para enfermedades mentales, ¿no? Pero pasó justo lo que haría un niño con un juguete nuevo, experimentar, porque estoy introduciéndome apenas al tema, no sé de lo que se trata, entonces pues vamos a jugar. Ni cómo se cura, ¿no? Porque no es como que ya tenían la idea pero pues nada más Claro. los arrumbaron ahí y después dijeron, ay, y si les damos toques, ay, y si los mandamos a la hoguera o ay, si los ahorcamos o no sé, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La lobotomía inicial, si le perforamos el cerebro a través del globo ocular. Sí, exacto. Y si le hacemos un hoyito. No sé si ha visto un meme que es un letrero que está mal escrito y dice una incoherencia y dice, alguien lo escribió, alguien lo aceptó, alguien lo fabricó, alguien lo puso y nadie se dio cuenta de que estaba mal. Entonces, es básicamente eso, ¿no? O sea, tantas personas lo hicieron y nunca pensaron, o sea, nunca les pasó por su hermosa cabeza que por qué estamos electrocutando a este cuate, ¿no? Porque finalmente la ciencia se trata de este ejercicio de ensayo y error. La ventaja que tenemos hoy en día a comparación de esos momentos es que hoy tenemos algo que antes no se tenía. Y ese algo se llama ética profesional, que tanto ustedes como yo como psicólogas entendemos perfectamente a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y lo importante que es para hoy hablar de ética. Y por lo mismo es que a ustedes les interesó hablar de enfermedad, salud mental y trastorno desde este punto de vista, por una cuestión ética. Sí, así como a lo mejor hoy en día los doctores y nosotros también, ¿no? Tenemos la idea de que no podemos hacer tal y tal cosa, pues a lo mejor en ese momento, y es lo que pasa a lo mejor ahorita como a lo mejor con el testeo con los animales o incluso en laboratorios psicológicos o de psicología de investigación, no puedes matar al ratoncillo, o sea, tienes que ahora sí electrocútalo, lo haces lo que quieres o mételo al agua, pero tiene que estar vivo porque si no ya nos metemos como en bronca. Exacto, pero fíjense, justamente ese es el avance de la ciencia. Híjole, ya voy a balconear mi edad, pero en el 1999, que yo estaba iniciando la licenciatura, que teníamos psicología experimental, utilizábamos los ratones y no importaba lo que sucediera con ellos. Hoy en día, la cátedra requiere esta protección a la especie animal. Entonces, echando a perder se aprende. Sí, claro. Claramente. Por eso es que es tan importante saber de dónde vengo para no estar cometiendo los mismos errores. Sí, mucho también se habla de esta parte en la que a lo mejor Watson o Skinner se pusieron a hacer estas cosas con pues ratones o con perros, Pavlov, por ejemplo, que también venían y en algún punto hay un experimento, no sé si era de Skinner, que es un niño, no era Skinner, creo que sí, pero es del bebé que hace que le implanten el miedo con algo peludo, ¿no? Entonces, en algún momento vi una nota amarillista en Facebook que decía, no, que los psicólogos en el año no sé qué maltrataban niños y yo, a ver, espérame. O sea, fue como, a ver, si este niñito no hubiera pasado por esto, a lo mejor ahorita no conoceríamos nada de este lado que hoy en día nos está haciendo progresar como sociedad. Y lo mismo podemos decir de la medicina, la física, la química, la ingeniería. Las guerras mundiales, los genocidios, las mutilaciones sirvieron para el avance de todas las ciencias, porque irremediablemente el conocimiento surge pues a partir de la experimentación, ¿no? Claro, creo que los primeros psicólogos alrededor del mundo pues se dieron el auge dentro de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque todos, para nosotros, o sea, la mayoría de nuestros pioneros, si es que lo podemos llamar ahí así, pues muchos eran judíos. Entonces,
eso, el tratar de huir o refugiarse en diferentes países o en diferentes nacionalidades, tuvieron que tener ese avance para poder decir, ok, esto nos está pasando, ahora ¿cómo puedo replicarlo en la sociedad, no? Ok, entonces estoy viendo que nosotros judíos estamos experimentando esto y esto, entonces pues llamémoslo así, ¿no? Entonces ahí empezamos a tener ese catálogo de ciencia, porque ya los trastornos mentales pudieron ser medibles, comprobables y replicables, ¿no? Entonces eso es lo que el gran paso que dio. A lo mejor sí hubo muchas cosas negativas dentro de la Segunda Guerra Mundial, pero también nos dio muchos avances a todas las ciencias, como lo comenta. Y justo fue lo que sucedió, y ahí es como se origina el concepto de enfermedad y salud mental, a partir de la psicología clínica. Después de estos ejercicios de hospitales psiquiátricos, podemos mencionar algunos. Bethlehem, en Londres, en 1574. Y de hecho hay varias películas de terror de lobotomías, electrocutados y gente que asusta en esos hospitales, basado en ese, ¿no? Tenemos en México, por ejemplo, el San Hipólito, que surge en 1565, donde si bien no había como tanto maltrato y tanta cosa, porque finalmente otro contexto, otra cultura, otra sociedad, se tornó más en un lugar de refugio que en un lugar para la cura. Entonces, lo que hacen las guerras mundiales justamente es generar esta idea ya en los psicólogos, ya habiendo psicólogos, ya tenemos a final del 1800 el surgimiento de la psicología experimental y el inicio del trabajo con el psicoanálisis. Ya los psicólogos ya tienen una idea de enfermedades mentales y salud mental. Entonces, la psicología empieza a ramificarse. Surge la psicología clínica a partir de las guerras y surge a partir de diagnosticar a estas personas que regresan de las guerras traumatizados. Y justamente mucho de ese progreso científico a lo mejor, y era lo que comentaba, era pues las guerras, ¿no? O sea, a lo mejor sin tanto veterano de guerra que existieron en las dos guerras, hubiera sido como mucho rezago, estaríamos muy rezagados en tecnología y en muchas cosas todavía, ¿no? Claro. Incluso después también justo por ahí va que nace la psicoterapia, la psicofarmacología y todo esto, hasta que pues ya sabemos que llega Wundt y dice, no, aquí hay un laboratorio de psicología y ahora ya es una ciencia. Uh-huh. Y a partir de eso se empieza a conceptualizar enfermedad y salud mental. Y ya no desde este sentido de lo diferente o lo igual, sino dirigido a qué funciona y qué no funciona, pero no para el otro, no para la sociedad. Exactamente. Sí, porque mucho para el individuo también era esta parte de cómo se generalizaba, ¿no? Y un poquito era a lo que le tiraba Freud, que justamente era esta parte, era que llegaba Marianita a su consultorio y Marianita tenía este síntoma, pues tiene psicosis, ok, es psicótica. Entonces todas las mujeres en el mundo que tuvieran esos 3 síntomas ya eran psicóticas. Entonces era como de, a ver, espérame tantito. No se trata de eso, ¿no? Al final, después de toda la evolución y cuando justamente vemos que es replicable y es observable, pues es cuando entramos y decimos, ok, entonces ya no es como nos la pintaban antes y ya tenemos las bases para decir, esto es lo que realmente queremos dar a conocer a lo mejor y esto no. Claro, y fue el momento en el que nace la psicología como tal, ¿no? O sea, la psicología como una ciencia, porque lo comentábamos casi al principio, es parte de la filosofía, todo lo que nosotros veníamos como cargando, ¿no? Final de cuentas hubiéramos sido filósofos y no psicólogos, ¿no? Entonces, ahí en ese momento en el que Wundt empieza a experimentar y Freud empieza a ver como signos y síntomas en las personas, ahí nos empezamos a decir, ok, entonces esto vamos a llamarlo psicología, ¿no? Porque si desglosamos etimológicamente lo que significa psicología, pues es el estudio de la mente y el alma, ¿no? Si es que lo podemos llamar así. Entonces ahí fue la parte importante para poder evolucionar y darle ese peso que se necesita a la salud mental. Y empieza a conceptualizarse como tal, pero miren, justamente ese es un tema que pareciera que va quedando claro y que se va trabajando con claridad y estabilidad dentro de la ciencia, pero tiene sus regresitos, ¿eh? Tiene sus cuestiones que no son tan positivas o tan aplicables, sobre todo hoy en día. Y esa es la gran ventaja, que hoy en día la psicología nada tiene que ver con finales del 1800
1800 y el 1900. Por eso algunos estamos sí súper agradecidos con el psicoanálisis y el principio de pero pues en la actualidad los términos ya no son tan aplicables sobre todo porque son clasificatorios, claro, que es la mayor crítica que tiene la psicología clínica, y la psicopatología, que tiende a volverse un ejercicio de etiquetas, justo como lo decía Les, ¿no? Tienes esto y esto y esto, entonces eres esto, y esto y esto y esto, y entonces eres esto. Cuando en la psicología, cuando aprendemos de ella, sabemos que las características individuales son sumamente importantes. Incluso y que no puedes dejar las características, o sea, también viene arraigado de una sociedad, de un ambiente en el que se va desarrollando el individuo. Y miren, y justamente hablando de ambientes, les voy a dar un ejemplo de retroceso. Nuestro famosísimo Hospital Psiquiátrico Mexicano La Castañeda. La Castañeda fue un hospital construido por nuestro maravilloso, caprichoso y vanidoso Porfirio Díaz. Él construyó La Castañeda en 1910, justo en 1910, cuando empieza este proceso revolucionario también, porque un día se sentó y dijo, a ver, Francia tiene un hospital psiquiátrico padrísimo, ¿y por qué en México no tenemos uno? Ah, yo quiero uno. No, sí, Porfirio Díaz hizo todo para que la Ciudad de México fuera Francia, o sea, Bellas Paseo de la Reforma. Exactamente, o sea, el metro, o sea, la entrada del metro de Bellas Artes es como de, a ver, no se te ocurrió otra cosa. Pero o sea, sí, íbamos a pasar de ser la Nueva España a la Nueva Francia. Incluso los restos de Porfirio Díaz están en Francia, ni siquiera claro, aquí. Claro, por supuesto. Por eso somos llamada la ciudad de los palacios, porque él se dedicó a construir palacios como Francia. Entonces, dentro de ese, no sé si llamarle fetichismo, muchachas, colecciones o qué onda, dijo, pues yo quiero un hospital psiquiátrico, ¿no? ¿Qué óvole? Háganme uno. Y sobre todo, ahorita que va a ser el aniversario de la independencia de México, inauguremos un hospital psiquiátrico. Y entonces... que él no se apuntó para entrar ahí también. Exacto, ese fue el verdadero problema. Se eligió una hacienda súper grandototota en Miscuac e hizo un edificio que, por cierto, es una réplica del de Francia, sí, ¿no? Tenemos que anotar. Ya tenía el hospital, pero ahora había que llenarlo, ¿no? Consiguen a todos los vagabundos, los que digamos esto no. Y vuelvo a lo mismo, a prostitutas, homosexuales, sí, como dice, a lo mejor gente que anda hablando sola ahí en la calle, tráetela también, ¿no? Miren, de hecho les puedo decir rápidamente de qué estaba compuesto ese hospital. Había un pabellón de epilépticos, había un pabellón llamado el pabellón de los imbéciles, entonces si ustedes pueden decir, yo conozco un par de imbéciles, pues ahí cabían. El pabellón de los peligrosos, a mí me parece peligroso. El pabellón de los infecciosos, si tenían una enfermedad que era considerada contagiosa, pues ¿dónde lo metemos para que no nos estorbe? Pues a la Castañeda, ¿no? Había el pabellón de estas personas que se habían jubilado y que por su edad habían perdido su casa o la familia los había corrido. Entonces a todos estos ancianos jubilados o pensionados que no tenían hogar, también los metían ahí. Bueno, todo mal, ¿no? Desde un inicio. Y también todo aquello que mal adornara. Las familias muy ricas que tenían hijos, hijas, hermanos o padres fuera de la norma social, también, espérame un rato. O lo que hoy en día conocemos como discapacidades, ¿no? A lo mejor un síndrome de Down, un Asperger o un autismo. Era como, este niño es raro, mételo también, ¿para qué lo queremos aquí si nos está haciendo ver mal? Y que ni siquiera eran clasificados como tal, o sea, a lo mejor entraba en los epilépticos, mándalo con los epilépticos. Sí, claro. Y dale el mismo tratamiento que le das al epiléptico, ¿no? O sea, solamente por ser diferentes ya, por default era vámonos para adentro y listo. Y estamos hablando de 1910, lo que quiere decir que no estaban siendo correctamente clasificados, o bueno, dicho hoy en día en la palabra correcta, no estaban siendo diagnosticados, ni siquiera estaban diagnosticados con enfermedades mentales, porque en 1910, apenas recientemente en el mundo, estaba creándose la idea de pruebas psicométricas para poder significar la enfermedad y dar el tratamiento. Las pruebas psicométricas surgen entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, 20 años, 25 años después, muchachas, ¿no? Y fíjense, cosa bien interesante también, la Castañeda se queda abierto
hasta 1968. ¿Y por qué creen que lo cierran? Por todo esto que se implementó como de los derechos. Ay, no sé, yo no creo. Yo creo que más bien ha de haber sido algo como de que ya nos está generando mucho gasto, ya échalos para afuera. Pues algo muy similar. Si ustedes recuerdan, en 1968 teníamos a nuestro otro presidente maníaco obsesivo con su otro jefe de gobierno maníaco obsesivo de Gobernación, Echeverría. Teníamos a Díaz Ordaz y Echeverría y la matanza de Tlatelolco. Así como mataron estudiantes para que no mal adornaran la ciudad porque venían las Olimpiadas a México, pues adivinen qué también mal adornaba la castañeda. Los enfermos mentales, claro. Y por supuesto, como fue un lugar de muchos maltratos y muchos abusos y falta de ejercicio de ética, pues en isofacto lo cerraron, distribuyeron a los enfermos mentales en Santa Catarina. Sí, en isofacto, así rápido. Y de verdad, o sea, la historia dice que en una semana desalojaron, distribuyeron enfermos y literalmente desbarataron la Castañeda. Se llevaron piedra por piedra a Cuautla y construyeron un palacio. Lo pueden visitar como fin de semana y veamos lo que quedó de la Castañeda y ahora se ve como palacio. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el contexto social, justo como decías, Les, y no solo mi familia, no solo mis amigos, no solo mi grupo inmediato, sino pues, los intereses políticos, los cambios históricos, las necesidades de la sociedad y la cultura en general, también van a determinar qué tan importante o qué tan relevante es la enfermedad mental o no. ¿Teníamos el concepto? Sí. ¿Teníamos el hospital? Ajá. Pero de ahí a ser llevado a cabo de manera correcta. Sí, creo que un poquito ya como para ir cerrando me gustaría abordar esta parte de porque yo sé que le encanta también, de cómo después de todo esto que ya platicamos, viene un punto en el que, ok, ya avanzó la ciencia, avanzó la psicología como ciencia, la psiquiatría, la medicina, ya estamos en un punto donde podemos pararnos firmemente y decir, ok, esto existe y esto es tangible, pero cómo, y justamente creo que viene muy arraigado a lo que acaba de comentar, de cómo ya nos podemos tomar en cuenta como seres biopsicosociales. Uh-huh. En el momento que se empezó a humanizar al ser humano, y eso también se lo agradecemos a las guerras mundiales. Después de 1968, pasa la Segunda Guerra Mundial, empieza todo este rollo de vamos a hacer las pruebas psicométricas. En un inicio los psicólogos solo éramos psicometras, solo evaluábamos y quien daba el tratamiento era el psiquiatra, el médico, pero triste y desafortunadamente, pero pues también afortunadamente para nosotros los psicólogos, eran tantos y tantos y tantos los heridos de guerra que no había psiquiatras suficientes. Sí. Entonces se tuvieron que capacitar a los psicólogos psicometras en tratamiento, en psicoterapia. Y cuando empezaron estas herramientas de ahora qué hago con este o esta que se la lleva el demonio por todo lo que ha pasado, se empieza a construir la idea de qué tan importante primero es humanizar al ser humano, ¿no? Es decir, importa lo que piensa, importa lo que siente, importa lo que opina. Y eso nos dio el brinco a otra cosa que yo amo y adoro, la palabra identidad. Tiene identidad, no tiene que ser parte del montón para ser sano, ni tiene que ser completamente diferente para ser enfermo. Lo que debemos de hacer con su identidad es evaluar de manera personal cómo anda funcionando su cuerpo, cómo anda biológicamente, qué onda con su cerebro, qué onda con sus sistemas nerviosos, qué onda con sus glándulas, ¿no? Sus hormonas. Ahora, ¿qué onda con su mente, con su psique? Para quienes nos escuchan, yo sé que cada vez que los psicólogos decimos mente, todo el mundo se pregunta, ¿y qué demonios es la mente? ¿No? Si decimos que no se puede ver, ni medir, ni nada, ¿qué es la mente? Bueno, pues la mente es lo que pensamos, la mente es lo que recordamos, la mente es lo que sentimos, la mente es lo que decimos, lo que expresamos con nuestro cuerpo, qué tan motivados estamos, cómo planteamos objetivos, interpretamos la realidad. La mente es todo aquello que nos lleva a identificarnos como personas, o como bien diría este proceso evolucionista darwiniano, Homo sapiens sapiens, ¿no? Todo lo que nos da el conocimiento de quiénes somos. Y no solo eso, sino que también se dieron cuenta que la familia en la que estamos inmersos, las relaciones que construimos amorosas, de amistad, filiales, colonia,
mi comunidad, la cultura de mi país, las reglas sociales también me determina y me afecta. Y si ustedes recuerdan, hablábamos, ¿no? Como en plena Edad Media, el mundo árabe decía, todo está padre, está cool si eres diferente, y la otra mitad decía, no, demonios, ¿no? Entonces aprendimos que el contexto social importa. Y justo a partir de ello, después de este abordaje en las guerras mundiales, la OMS se construye como tal, la Organización Mundial de la Salud también le da la importancia a ramificar o hacer una rama hacia a la psicología por todo esto que había pasado en las guerras mundiales. Y en esta ramificación, dándole importancia a la psicología, la OMS por primera vez habla de qué es la salud y la enfermedad mental. Y ahí es cuando se introduce el término biopsicosocial. Hoy en día hablamos de que la salud mental es el equilibrio biológico, psicológico y social que nos permite funcionar, y la enfermedad mental es lo contrario, el desequilibrio de lo biológico, lo psicológico y lo social que no nos permite ser funcionales. Y que justamente es todo lo que nos trae un buen, a lo mejor, abordaje de las enfermedades mentales, ¿no? Que ya nos dejamos de payasadas y que incluso, no sé, creo que ahorita ya es menos, pero antes, o sea, yo creo que hace unos 10 años, es decir, era de que no, si vas al psicólogo o al psiquiatra te van a electrificar y te van a poner no sé qué, ¿no? Eso todavía se sigue escuchando, o sea, pero si no estás loco, o eso es para la gente que está muy mal, ¿no? Entonces... Solo te van a lavar el cerebro, ¿para qué gastas tu dinero? Entonces, creo que justamente todo este cambio, y como usted nos comentaba, como todo humanizar al ser humano hace que todo esto, incluyendo la ciencia, la psicología, progrese y nos coloque pues en donde estamos hoy. Y también creo que una parte importante es algo que recuerdo y tengo siempre muy marcado dentro de mi formación, fue que nos dijeron que no todo era patologías con patitas. Entonces, ahí el empezar a diferenciar y a ver que cada persona tiene una necesidad diferente y un tratamiento diferente. O sea, a veces hay muchas personas que llegan y me preguntan, oye, ¿y cuál es el tratamiento que le darías a alguien con depresión? Y yo es como o cuando estás estudiando y alguien te dice, ¿cómo soy? A ver, dime cómo soy, ¿no? No, o sea, que ahí aprendemos a individualizar la terapia, la psicoterapia, los signos y síntomas de cada persona. O sea, no todos presentamos los mismos signos y síntomas, no toda la depresión se ve igual, no toda la ansiedad se ve igual. Entonces, el que todo esto aprendiéramos alrededor de nuestro paso histórico es sumamente importante para llegar a este punto, ¿no? En el sentido de decir, ahora mi salud mental importa, el único responsable de mi salud mental voy a ser yo, y todo tiene que ver, ¿no? O sea, con dónde crecí, quiénes son mis papás, la religión hasta la que profeso también tiene mucho que ver, pero aquí nos da la libertad de poder adentrarnos a un ser humano y comprenderlos y empatizar con él, ¿no? Porque mucho de nuestro trabajo es acerca de la empatía que tienes tú como persona hacia el otro y dejar de juzgar mucho, ¿no? Porque parte importante también dentro de nuestra formación fue despejarnos de muchos prejuicios y muchas cosas que la sociedad y nuestra familia y nuestra cultura nos enseñaron para poder abrirle ese espacio a alguien más, ¿no? Claro. Y justo me decían hace unos minutos, ¿no? Los trastornos. ¿Qué sucede con los trastornos? Efectivamente, no todos somos patologías en patas, no todos tenemos trastornos. Podemos tener rasgos, podemos estar teniendo algún síntoma por ahí, por algo que nos está sucediendo, pero no quiere decir que si yo lloro mucho o no duermo estoy deprimida, claro. O que si yo tengo taquicardia, si me sudan las manos soy ansiosa, claro, o peor aún, ¿no? Si a mí me estoy pasando por una situación muy gravosa, la pandemia, los procesos de duelo, la ruptura, y no quiero comer, y no me quiero bañar y no me quiero levantar, entonces ya tengo un trastorno mental. No, es una respuesta particular y única a la situación externa y también que depende de tus propias herramientas de afrontamiento. Hay quienes afrontamos y resolviendo saliendo a correr y hay quienes necesitamos meternos en nuestras cobijas una semana para recuperarnos. Y eso terminó entendiéndolo la psicología, ¿no? Lo biopsicosocial es fundamental evaluar y tratar a nivel individual. No podemos volver a generalizar jamás
como lo marca la historia. Y para esto, efectivamente, como ustedes lo dicen, los psicólogos tenemos muchísimas responsabilidades. La primera es ser éticos, no cometer los mismos errores que se cometieron en la historia, clasificando, etiquetando, maltratando y demás, ¿no? La segunda es ser flexibles. Mis colegas no me van a dejar mentir. Yo siempre les estaba diciendo y siempre les digo a mis alumnos, el egocentrismo en un psicólogo no cabe, no lo sabemos todo, ¿no? Entonces tenemos que ser flexibles. Estamos en constante aprendizaje, no somos adivinos, no tenemos superpoderes, no tenemos la respuesta. Solo somos gente que nos hemos preparado mucho para trabajar en esto y que realmente nos estamos preparando. Y lo tercero es que nuestro trabajo no es clasificar y etiquetar y curar. Nuestro trabajo es comprender y apoyar. Entonces, eso hace que poder manejar biopsicosocial como definición hoy en día es muchísimo más factible que en aquella historia obscura y extraña para llegar a este punto, ¿no? Y mire qué bonito nos terminó dejando a todos los psicólogos con sus palabras, pero sí, porque muchas veces justamente se cree esta parte de que andamos por ahí, por la vida caminando y diciendo, ay, ese tiene TOC y ese tiene TLP y ese tiene etcétera, ¿no? Entonces, creo que no, o sea, creo que al final, como lo dice, somos seres humanos que estamos preparados pues para otras circunstancias, ¿no? Entonces, pues no sé si tenga otra cosa que agregar. Pues solamente agradecerles la invitación y bueno, y decirles que después de tanto tiempo de desarrollarme como psicóloga clínica y psicoterapeuta, creo que todavía es muy complicado establecer o ser conscientes de lo que es la salud y la enfermedad mental. Y decirle a todos que este uso de la palabra enfermo o loco, más que estar definiendo al otro, termina también definiéndonos a nosotros. Porque si no podemos ser empáticos y comprender las diferencias en los demás, no vamos a poder ser empáticos y comprender nuestras propias diferencias, y eso nos impide construir nuestra identidad. Y después de tanto tiempo en trabajar en ello, yo les puedo decir que la identidad es lo que nos mantiene sanos mentalmente. Así es. Y bueno, pues con todo esto que la doctora, ahora doctora, nos comparte, quisiéramos invitarlos otra vez, de las millonésimas veces que los hemos invitado a acudir a psicoterapia, porque es importante, ¿no? Creo que también dentro de nuestros episodios les hemos comentado que a veces hay muchas herramientas que todavía nos hacen funcionales dentro de la sociedad, ¿no? Pero llega un punto en el que todos necesitamos hablar con alguien sin que nos juzgue, necesitamos alguien que nos diga o que nos apoye y que nos guíe sobre el camino y nos dé herramientas nuevas para poder sobrellevar todo esto que nos aflige. Entonces, esa es la gran invitación a todos ustedes que nos escuchan, a poder considerar el ir a terapia y también darle la apertura a alguien más de ir a terapia, ¿no? Porque creo que lo hemos dicho también muchas veces, que a veces llega nuestro adolescente niño de, oye, mamá, me siento triste, quiero ir a terapia, y no, hijo, ¿cómo tú vas a hacer eso, no? Entonces también démosle la oportunidad al otro a ir a trabajar todo eso que les aflige y poder a lo mejor resurgir como otra nueva persona. Incluso como prevención, creo que también es algo muy importante, ¿no? Porque ya queremos ir al psicólogo cuando estamos todos diciendo, ¿qué hay un poco con mi vida? Entonces yo creo que prevenir también enfermedades mentales, síntomas y todo esto, pues nos harían tener también una mejor calidad de vida. Y pues realmente las que estamos agradecidas somos nosotras con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, chicas. Sepa que la queremos mucho y también la admiramos muchísimo. Esperamos que no sea la única vez que esté de invitada por acá, y pues creo que eso sería todo. Prometido y es mutuo. Gracias, chicas. Bueno, pues entonces creo que esto sería todo por el episodio de hoy. Recuerden que si no han escuchado los otros episodios, vayan, que de hecho en el episodio anterior hablamos algo así como, está bien estar mal, ¿no? Porque no todo se trata de estar bien. Entonces vayan a escucharlo, les vamos a dejar el link en la caja de descripción, y recuerden que pueden escucharnos todos los miércoles por YouTube y Spotify. Ahora sí, sale, bye.